Hola a todos y bienvenidos al primer episodio de este podcast Tendencias Educativas y Diseños Curriculares. Mi nombre es María José, estudiante de la licenciatura en Humanidades y Lengua Castellana, y seré quien los acompañe en este recorrido de saberes que están inmersos dentro de la educación. El día de hoy vamos a empezar hablando un poco sobre qué entendemos por currículum, de dónde nace esta idea y cómo se ha implementado en las instituciones educativas. Esto para luego hablar con nuestra invitada especial, que ya más adelante les presentaré, y con ella profundizaremos más en el currículum oculto de género. Bien, al acercarnos a las definiciones y al recorrido histórico que realiza Jorge Torres en su texto titulado El currículum oculto, podemos entender cómo los sistemas educativos han oscilado en dos polos. Por un lado, el castigar y el corregir, y por otro, la búsqueda de la transformación y el cambio social. En el primero de los discursos se ve cómo existe una intención constante para mantener el orden, y a partir de ello surgen currículos y propuestas pedagógicas para que se pueda mantener dicho orden. A todo esto se le unen unas ideologías que terminan por caracterizar a las instituciones educativas. Sin embargo, estas ideologías en la mayoría de las ocasiones han llevado a la creación de más sesgos y prejuicios. Ante esto, el autor, es decir, Jorge Torres, nos dice que en cierta medida las ideologías nacen por la necesidad de dominio de poder o por el contrario, ante el inconformismo y el requerimiento del cambio. ¿Qué es el género? ¿Cómo se produce y se reproduce? ¿Es natural? ¿Es cultural? ¿Es el género cultural mientras que el sexo es natural? ¿Es el sexo también cultural? ¿Cómo se establece la identidad de género? ¿Se nace o se hace? ¿Hay una identidad del sujeto previa a todo lo demás? O dicho de forma filosófica más enrevesada, ¿existe un sujeto prediscursivo que tiene una esencia determinada? Con este pequeño contexto, ahora sí vamos a hablar acerca del currículum oculto de género. Lo definimos entonces como el conjunto interiorizado y no visible, oculto como su nombre lo dice, para el nivel consciente de construcciones de pensamientos, valoraciones, significados y creencias que estructuran, construyen y determinan las relaciones y las prácticas sociales de y entre hombres y mujeres. Esto lo podemos ligar con la idea de que la escuela funciona como transmisora y reproductora de contenidos a través del currículum formal, pero también de unos valores, códigos y sentimientos ligados a un currículum oculto. En este sentido, el tratamiento en la escuela de la construcción de los géneros viene condicionado por las relaciones establecidas en el orden socialmente dominante. Intentar que esta sociedad cambie, que la educación cambie y se adapte a ese infierno que está tan oculto dentro de tantas casas. El problema de la violencia de género es que en muchas ocasiones la sociedad no entiende lo que es, no se lo contamos a nadie, no decimos nada y ¿qué pasa? Que simplemente conocemos la violencia de género cuando nos toca muy, muy, muy de cerca. O es nuestra madre, nuestra hija, nuestra hermana, nuestra mejor amiga, o no la conocemos. Para profundizar en el tema, me permito presentarles a la invitada del día de hoy, Andrea Guardia. Andrea es miembro del cuerpo docente en la Universidad La Gran Colombia y es colaboradora científica en la Université Catholique de Louvain. Bienvenida, Andrea, y gracias por estar aquí el día de hoy. Bien, Andrea, quisiera que nos hablaras un poco acerca de aquellas formas en las que se manifiestan las dinámicas de poder y los estereotipos de género en el currículum oculto en las instituciones educativas, y de qué manera consideras que estas prácticas llegan a afectar la percepción de los estudiantes sobre su propia identidad. Hola María José, muchas gracias por invitarme a esta conversación tan interesante. Creo que tu pregunta tiene varias dimensiones que nos ponen a pensar como en un tejido, no solo en educación, sino en lo social. Por una parte me preguntas por las dinámicas de poder y los ejercicios de poder, y eso indudablemente pues atraviesa todo lo humano. Las sociedades están
en constante tensión entre los sujetos y los sujetos somos diversos y diversos en todos los sentidos. Somos diversos por nuestros orígenes geográficos, somos diversos por nuestras creencias religiosas, somos diversos en la manera en que concebimos la relación con otros, también en nuestra manera de expresar y concebir nuestra identidad de género. Entonces creo que indudablemente todas nuestras expresiones están atravesadas por las dinámicas de poder y sería ingenuo pensar que hay cosas que están por fuera de estas dinámicas. Muchas veces se piensa que el lenguaje, por ejemplo, debería ser como algo aparte de las dinámicas de poder en lo social y creo que quienes defendemos unos enfoques más sociales de la lengua y de la literatura nos damos cuenta que eso no es verdad, que todo está atravesado por estas dinámicas de poder. Y en lo que tiene que ver con la identidad de género, por supuesto, pues estas dinámicas están en juego y eso tiene que ver con lo cultural, pero también tiene que ver con lo jurídico, con lo que se permite y no se permite en una sociedad. Creo que los estereotipos pues hacen parte también de lo humano. Tenemos unas formas de entender el mundo, ¿no? Nuestro cerebro en su función cognitiva genera unos esquemas para entender el mundo y los estereotipos son producto de unos sesgos cognitivos que nos permiten sobrevivir. Si piénsalo evolutivamente, si cada vez que alguien se comía cierta fruta moría, pues uno dice todas las frutas que tienen el color rojo son venenosas, ¿no? Eso es una generalización, pero nos permitía sobrevivir porque nos permitía evitar cosas que parecían ser dañinas, incluso si no podíamos uno a uno verificarlo y experimentarlo. De esas formas de operar de nuestro cerebro, pues vienen las generalizaciones y por lo tanto los estereotipos. Está mal generalizar, no es algo que sea moral, no se trata de si está bien o está mal, sino que es algo que hacemos y debemos ser conscientes de cómo funciona nuestro cerebro para que evitemos hacer afirmaciones derivadas de esas generalizaciones, que serían los estereotipos propiamente. Afirmar que una persona, por ser X, entonces es Y. Porque una persona es de la costa, es una persona que es desordenada. Porque una persona es de Bogotá, significa que es muy antipática. Ese tipo de estereotipos son más afirmaciones discursivas y acciones que las propias generalizaciones, porque las generalizaciones pues son inevitables. Ahora, ¿qué pasa en la escuela? Y es que en la escuela tenemos que preparar a nuestros estudiantes para enfrentar un mundo así como el que he descrito, un mundo que está en tensión, un mundo que es diverso, un mundo en el que hay muchas jerarquías y asimetrías y un mundo en el que como humanos funcionamos a partir de ciertos sesgos cognitivos que no podemos evitar. Entonces, en nuestro ejercicio como educadores y en la escuela tenemos que ser muy rigurosos y muy inventivos y muy críticos para ver cómo logramos generar estas reflexiones en nuestros estudiantes, pero sobre todo en nosotros como docentes, porque creo que muchas veces los docentes no somos totalmente conscientes de estas tensiones y de estas cuestiones y por lo tanto no se manifiesta esto en nuestras prácticas. Ahora, usas la expresión currículo oculto. Creo que aquí también podría uno extenderse ampliamente, ¿no? Sobre si existe tal cosa como un currículo oculto, lo que llamamos currículo oculto, que son esas prácticas que están fuera, digamos, del documento de base o del documento explícito o de las cuestiones más académicas. Pero ¿es oculto en qué sentido? ¿Oculto ante quién? Porque muchas veces lo que llamamos currículo oculto es lo que es más visible y más explícito, lo que se dice en el patio, lo que se dice en los salones, la manera en que se comunican los profesores con sus estudiantes. Entonces, creo que pensar en esta idea del oculto nos hace pensar que es que estamos escondiendo algo y realmente el currículo incluye esas prácticas, ¿no? Ahora también es una discusión de si el currículo lo es todo, pues al final también termina no siendo nada, ¿no? Si todo es el currículo, pues nada es el currículo. Entonces creo que eso es algo que hay que tener en cuenta. En ese sentido, si hablamos como de estas prácticas, quizás no explícitas en los documentos curriculares o quizás que están por fuera de los ejercicios académicos, creo que allí se juega todo, ¿no? En los intercambios del lenguaje, en los intercambios del discurso, en cómo miramos a la gente, en lo que le decimos a las personas, en cómo llamamos a las personas. Ahí se juega todo, todo lo que tiene que ver con lo humano y con lo social. Entonces, indudablemente, en esas interacciones y en esos encuentros que se dan al interior de las escuelas, pues se ponen en juego tantas cosas que afectan directamente los estudiantes y sus percepciones sobre la identidad, lo que llamas allí, ¿no? O lo que yo pienso de mí mismo, pues tiene que ver mucho con la manera en que me han llamado, con la manera en que me han descrito, con la manera en que me han percibido mis docentes y mis compañeros. Pienso un poco en que cuando le decimos a un estudiante que es, no sé, incapaz, que es lento, que no logra las cosas con facilidad, eso lleva a que el estudiante
sienta eso sobre él mismo, piense eso sobre él mismo. Entonces, ¿cómo esas prácticas en la escuela que no están quizás organizadas en lo académico, en lo disciplinario, en lo documental, tienen un fuerte efecto sobre los estudiantes? Y esto pues obviamente tendrá que ver con las tensiones del sistema de géneros, ¿no? Cuando aceptamos o no aceptamos ciertos largos en las faldas o le decimos a la niña siéntese bien porque le ven las piernas, ¿no? Pero no decimos lo mismo a los muchachos, o cuando nos parecen inaceptables ciertas formas de expresar el afecto, o porque si es un afecto en una pareja heterosexual es apropiado, pero en la pareja homosexual no es apropiada, cuando juzgamos, cuando estigmatizamos ciertas formas, ciertas prácticas, ciertas estilizaciones de los cuerpos, con el sesgo un poco del sistema de géneros, creo que eso nos trae problemas claramente en nuestra interacción y en la manera en que los estudiantes entienden a sí mismos. Pero debemos entender que estas son unas cuestiones muy complejas que no se circunscriben al marco escolar o al docente, sino que es una cuestión cultural y te decía en un punto, y lo reitero, jurídico, ¿no? ¿Qué es lo que está permitido en una sociedad? La ley nos permite eso, no es una cuestión de intencionalidades y moralidades individuales, sino qué es lo que debemos hacer según la ley, lo que ampara la ley. Y nuestra ley es una ley incluyente y es una ley reconociente de la diversidad, que quiere evitar la discriminación, que quiere evitar la estigmatización en todo sentido. Entonces creo que a veces también el discurso de hablar un poco sobre dinámicas de poder y estereotipos no puede ser solamente una cuestión moral de lo que yo como individuo considero que es bueno o es malo, si bien lo incluye, pero también es una cuestión de ley, política, de lo que como sociedad hemos descrito, qué es lo que queremos y qué es lo apropiado y qué es lo que conviene a todos. Uno de los problemas fundamentales que tenemos es que lo que llamamos el androcentrismo, es decir, el que todo esté montado en la sociedad y en la cultura para que la figura masculina sea central, es algo tan normal, ha sido siempre así, con lo cual no lo vemos como algo sorprendente, que debería sorprendernos, ¿verdad? No es normal que en una sociedad en la cual existen dos sexos distintos, hombres y mujeres, resulte que todo está pensado en función de los hombres. Hemos visto entonces cómo en muchas ocasiones el currículum oculto llega a reforzar ciertos estereotipos de género tradicionales en los que se enmarcan roles masculinos y femeninos de manera hegemónica. Lo podemos ver desde la elección del material educativo, como libros de texto en los que solo los hombres son retratados con roles de liderazgo o en los que las mujeres están ligadas netamente al ejercicio doméstico. Sin embargo, también nos encontramos con otros casos, por ejemplo, la censura de textos que abarcan la historia de los movimientos feministas y de los movimientos LGBTIQ+, digamos que no son permitidos, no hay acceso a este tipo de literatura a muchas instituciones, lo cual digamos que nos ciega un poco la visión de lo que podemos llegar a entender como género y qué tipos de violencia existen a partir de ciertas elecciones que en muchas ocasiones pasamos por alto porque no comprendemos que existe realmente un trasfondo bastante fuerte en la implementación dentro de las aulas de clase. Y pues nada, antes de dar cierre a este espacio, no me queda más que agradecerle a nuestra invitada por participar el día de hoy en nuestro podcast. Muchas gracias, María José, por invitarme a esta conversación y espero que tu proyecto continúe por muy buenas rutas. Y a todos ustedes quienes nos escuchan, les invito a que se acerquen a este tema, a que indaguen un poco más y a que poco a poco podamos ser más críticos frente a todas estas realidades que nos acogen dentro de las instituciones educativas. No siendo más, nos vemos en un próximo episodio de este podcast, Diseños Curriculares y Tendencias Educativas. Chao, chao.